Vamos a compartir un poco la palabra de Dios que tiene que ver con esto de pasar. Bueno, podemos ponerle muchos títulos, ¿no? A mí me gusta cómo pasar del momento del límite al momento de victoria, de multiplicación, de abundancia. Cómo Dios a veces nos permite pasar por circunstancias que llegan al borde, ¿no? Algunos de nosotros, que yo sé, que conozco, han pasado este último tiempo por situaciones realmente difíciles, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, la vida es todo color de rosa, y después se le complica algo en la vida, ya sea a nivel laboral o la pérdida de un familiar o una enfermedad o algo, de repente su fe empieza a ser movilizada, ¿no? Gente que, bueno, lo dice Jesús en la parábola del sembrador, la semilla cae en diferentes caminos, o junto al camino, o entre pedregales, o entre espinos o en buena tierra, y dice que tiene diferentes resultados esa semilla, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando uno lo lleva a la vida práctica de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que nuestra fe es continuamente probada. ¿A cuántos Dios le probó la fe últimamente? A ver. Somos mayoría, bueno. Entonces somos todos parecidos, ¿no? Acá. Dios te prueba la fe, ¿verdad? Y uno dice, pará, barba, ¿te la agarraste conmigo? ¿No? En otras palabras, uno dice, ¿por qué me toca a mí esto? No sé si alguna vez te preguntaste, ¿por qué a mí? Y mirá cómo camina por la calle sin problemas. Claro, uno no lo conoce, pero siempre parece que a los demás le va mejor, ¿o no? Siempre uno lo ve con esa... Claro, muchas veces la gente no te cuenta lo que está pasando, ¿no? Y tampoco le gusta andar contándole al mundo qué es lo que le pasa. Pero sí, es verdad que hay gente que pasa por problemas. Estaba hablando con Chano, el cantante de Tan Biónica, que volvió a chocar, pobre, y está triste, de verdad. No, pero de verdad, ¿no? Uno dice, otra vez chocó este muchacho, ¿no? ¿Saben quién es? ¿Estoy hablando o no? Pobre, ¿no? Si alguno lo conoce, dígale que vamos a orar por él y le vamos a dar un curso de manejo gratis. No, pero de verdad, ¿no? Uno dice, pero si salía, otra vez vuelve a chocar, pobre, ¿no? Ahora, hay gente que, viste, que vos la ves y dice, otra vez le pasó lo mismo y otra vez. Ahí uno no puede decir que todas las pruebas son iguales. Hay pruebas que son más heavy que otras, ¿no? Hay pruebas que te llevan a un punto donde uno dice acá, de esta no salgo, ¿no? Y aparecen, yo siempre digo los amigos de Job. Si alguno leyó Job, no es un libro que uno dice, ay, esta semana le doy a Job, me encanta, ¿no? La gente trata de saltear ese libro de la Biblia, ¿no es cierto? Uno va siempre a las promesas, a todo lo lindo, qué sé yo, pero cuando pasa por Job, no siento paz, lo doy vuelta, ¿no? Llega Jeremías, Lamentaciones, lo pasa, ¿no? ¿no? Ese librito de Lamentaciones es el menos leído de la Biblia, ¿verdad? Nadie prefiere leer Cantar de los Cantares, sobre todo los solteros, pero no sé, o le gusta leer otros libros, pero cuando llega Lamentaciones dice, no, esto es muy pum para abajo, no, yo no puedo leer. Pero cuando uno está mal, empieza a agarrar, a ver qué dice por acá, ¿no? Y por ahí encuentra una perla, ¿no? En esos libros que uno rechaza porque nadie le gusta, pero uno dice, a ver si me da mala suerte, me pongo a leer esto y me cae la prueba. ¿Habrá cristianos así que piensan eso? ¿Así supersticiosos? ¿Hay cristianos supersticiosos? ¿Usted cree en eso? Yo conozco, no voy a señalar, pero bueno, es así, ¿no? Uno llega al punto límite y ahí empieza la cabeza a dar vueltas en 1000 revoluciones, ¿no? Y empieza a decir, y de esta no salgo, y cómo voy. Y la verdad es que muchas veces eso que parecía tan malo se transforma en algo que trae frutos buenos, ¿no? Pero lo que pasa es que uno no los ve. Generalmente uno dice, bueno, todo pasa por algo, ¿no es cierto? Y hay veces que uno no entiende el por qué pasan ciertas cosas y pasan años hasta que lo entiende, o quizás nunca se entera hasta que un día uno esté con el Señor y el Señor te diga, ¿viste eso que me dijiste de todo porque te pasó? Bueno, eso fue por esto, ¿no? Y uno empieza a entender que hay un proceso. Y yo he visto que hay una palabra que todos la saben, no digo que hablen chino, pero saben que en chino la palabra crisis, ¿qué significa también? Oportunidad, ¿no? No digo que todos, digamos, que vengan las crisis, así ven, pero la verdad es que la palabra oportunidad está muy relacionada, en realidad en chino es la misma palabra, aunque uno puede decir con este juego de palabras que en muchas crisis salen nuevas cosas, salen nuevas ideas, nuevos proyectos, salen nuevas expectativas de la vida.
Uno se preocupa a veces por tremendas pavadas, ¿no es cierto? Como que mi gato no aprende a hacer sus necesidades afuera y uno está mal ese día por ciertas cosas, hasta que se da cuenta que cuando pasan cosas serias o más graves, uno dice, sí, la verdad que yo viví amargado por cosas, ¿no?, que no eran tan graves. Y la verdad es que a veces uno descubre que Dios tiene cosas nuevas. Y por eso quiero ir a la palabra de Dios que está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y la Biblia nos marca, la Biblia no esconde las situaciones difíciles, porque justamente nos quiere enseñar de que en las situaciones difíciles Dios obra, ¿no? Hay una ley que es la ley de la gravedad. Ustedes saben qué significa la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Cada cosa que uno suelta va para abajo. Eso dijo un señor llamado Juancito Newton, que tiró una manzana y dijo, ¿no? Ahí, se cae. Pero cuando uno supera cierta altura, ¿qué pasa? Por ejemplo, los astronautas. ¿Cuántos fueron al ciberespacio, digamos? Algunos viven allá, pero con la mente, digamos. Acá en el cuerpo están acá. Pero uno ve, ¿no?, y dice, ¿cómo será estar en la nave espacial donde uno flota, ¿verdad? Y debe ser muy, muy loco, ¿no?, estar ahí. Y uno piensa, pero sabe que cuando pasa esa ley de gravedad, suponete vos venís tomando mate en la nave, suponete, ¿no?, y de repente pasaste la línea de la gravedad, no te dejan tomar mate en la nave espacial, porque la yerba empieza a salir y el agua por todos lados, el sitio, el enchastre en la nave. No podés comer, suponete, me voy a comer tallarines con tuco en la nave espacial, ¿no? Y de repente el tuco, no podés, o sea, bajo la ley de la gravedad hay algo, pero si superás la ley de la gravedad, cambia la historia, ¿no? Si vos pones algo, ¿cuántos ponen bueno, ahora está lo eléctrico, ¿no? Pero pones una pava con agua a calentar en el fuego y te fuiste, te conectaste a internet y empezaste ahí, y de repente sentís un olor a quemado. Era que se había acabado ya el agua y la pava estaba negra y se estaba requemando todo porque el agua ya... ¿A alguno le pasó esto o no? Si no le pasó, no lo quiere contar porque dice... Pero te pasan estas cosas, ¿no? O la leche, por ejemplo. Qué sé yo, pero la leche es otra cosa. El agua, cuando pasa a los 100 grados, ¿qué pasa? Desaparece. Cambia de estado. Y eso pasa porque supera los 100 grados. Pero si no llega a superar los 100 grados, está calentita, si te metes te quemas todo, pero no se evapora. O sea que hay un punto donde las cosas cambian. Por más fuerte que le metas, hay un punto que a partir de ahí cambia el estado. Y yo encontré que cuando uno pasa por momentos difíciles, uno aprende a vivir bajo otras leyes que no es lo natural, sino lo sobrenatural. Y ahora les quiero compartir este pasaje de Segunda de Reyes. Se llama El aceite de la viuda. No sé si lo tenemos por ahí, para que me puedan acompañar, que lo tienen en sus celulares. Y nos cuenta la historia de una mujer que había quedado viuda y su marido era profeta y no le había dejado ningún recurso, o los que le había dejado ya se los habían gastado. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó el profeta Eliseo. Y él le dijo, dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Y Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Y otra versión dice, vasijas no pocas, ¿no? Vasijas no pocas. Luego entra en la casa de tus hijos y cierra la puerta y echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban y cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento, ¿qué pasó?
se acabó el aceite. Y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Es una palabra muy inspiradora, muy antigua, pero tiene muchos secretos en la vida común, ¿no? Uno dice: ¿por qué usamos la Biblia? Porque la Biblia nos trae luz sobre nuestros problemas y cómo encararlos. Yo sé que la mayoría de ustedes nunca tiene problemas económicos, pero este caso es de alguien que enfrentó un problema económico. Era un problema grave, digamos, no era que lo pusieron en el veraz porque no había pagado algo, sino que era algo ya un poquito más elevado, ¿no? En esa época, si el que no pagaba, le decían: tenés dos nenes lindos, bueno, que vengan a laburar y... No, las leyes eran muy difíciles, ¿no? Y la mujer estaba con un poco de crisis. Yo me imagino a esta mujer como lo que pensaba, y ella pensaba como algunos de nosotros quizás. Mi esposo era fiel al Señor. Él sirvió toda su vida, entregó su vida para servir al Señor, y ahora yo no tengo un mango. ¿Pensaba eso o no? Probablemente. Porque le fue a decir a Eliseo: tu siervo, mi marido, y ahora, ¿dónde están los aportes jubilatorios? ¿Dónde está la pensión? Empezó a querer, digamos, justificar su situación y pensaba cómo resolverlo. Ella veía que no tenía ninguna fuente de ingreso para solucionar su problema. Ella veía que estaba en el borde, en el límite. Y muchas veces nos ha pasado llegar al borde, llegar al límite, vivir en el límite. Hay gente que le gusta esto. Vivir al límite, vivir ahí donde vos sabés que pisás mal y te caes, ¿no? Haces un movimiento y te vas. Y uno ahí es cuando experimenta cierta adrenalina espiritual, ¿no? Porque yo descubrí que muchas veces Dios no nos provee con suficiente tiempo de antelación. Generalmente espera hasta el último día para proveernos. ¿A cuánto les pasó esto, no? Y uno dice: ¿por qué Señor no me proveyó 4 días antes, que yo estaba más tranquilo? Justamente, porque lo que me quiere Él enseñar es que yo aprenda a vivir por fe. Y fe es certeza de lo que se espera. Pero ¿cuántos saben que no es lo mismo cuando te falta un mes para pagar algo que el mismo día que vence y no lo tenés? ¿No? Uno clama de diferente manera, ¿no? ¡Padre, hoy vence! ¿No? ¡El alquiler, Señor! ¡No, Señor! Ahora, cuando faltan 15 días para... Señor, pongo en tus manos el alquiler, está todo bien. Señor, yo sé que vos sos mi proveedor, amén. Faltan 10 días, Señor, fíjate, calendario, Señor. 2 días y ya, Dios se olvidó de mí. ¿Para qué estoy acá? Y al final, yo no digo que vos pienses eso, digo que otros lo hemos pensado alguna vez, ¿no? Y yo, que voy a la iglesia, y ese incircunciso, por no decir otras palabras, digamos, ese que se la da, ningún problema, el tipo paga, ningún problema, y yo. ¿No? Y la cabeza va a mil y cosas que pasan, y uno dice: ¿por qué me tengo que llegar hasta acá? Si podría haber tenido. Bueno, esta mujer estaba en ese estado, sus hijos, y lo que iba a perder eran los hijos, o sea, nada más y nada menos. Veía el panorama bastante negro, ¿no? Bastante complicado, así que lo fue a ver al profeta como quien va a ver a un brujo, ¿no? Como quien va a ver a alguien y le diga: tirame una línea, dame algo, ¿no? Y se encontró con alguien que le da un consejo que no solamente era un consejo espiritual, sino era un concepto estratégico desde lo económico y empresarial. Porque no le dijo: andá a pedir aceite a todos los vecinos, que cada uno le mangueás un poco a cada uno y aguantás unos días. Le podría haber dicho eso, ¿no? Ponete en la puerta y decir: acuérdense de mí, yo soy viuda, mi marido les profetizó a todos ustedes, denme un poquito. No le dijo eso. Le dijo: hacé tu empresa de aceite. En otras palabras, ¿no? Le dijo: generá un producto que vos puedas vender y que eso te sostenga a largo plazo. No le dijo: aceite para que comas hoy, sino que le dio tanto aceite que pudo poner una empresa que se multiplicó y llegó a vivir de esa empresa. De hecho, hoy todavía funciona. No, mentira, no. Como entraron como caballo, ¿eh?
Ahora, el punto es que ese concepto que le da el profeta, ¿no?, le cambia la mentalidad a la mujer, porque la mujer venía con un tope. Ella decía, no, él le pregunta, ¿qué tenés? Y ella es lo único que le dice, mira, no tengo nada, pero hay una diferencia entre no tener nada y tener un poco de aceite. Una cosa es nada, como yo, dice uno, pastor. Y otra cosa es tener un poco de aceite. Y dices, pará, un poco no me sirve para nada. No, eso es lo que vos creés. Pero un poco en las manos de Dios es el poder ilimitado de lo sobrenatural que puede hacer cosas tremendas. En realidad lo que hace que lo poco sea nada es la mentalidad. Una mentalidad limitada hace que lo poco no sirva para nada. Pero una mentalidad sobrenatural, ungida por Dios, puede hacer que de lo poco sea ilimitado. ¿Amén o no? Así que la mujer le dice, no tengo nada, y el profeta interpreta que lo poco que ella tenía era suficiente para hacer algo increíble, para hacer algo que iba a marcar una diferencia tremenda, ¿no? Entonces, podemos decir que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Y esto nos inspira a pensar de que para Dios no hay límites. Y que aun cuando a veces estamos en circunstancias difíciles, por eso crisis, oportunidad, porque no vemos la magnitud de lo que podemos lograr hasta que no llegamos a un punto donde clamamos a Dios y donde se nos caen las barreras que nos impiden llegar a la luz, revelación, lamparita, como le quieras llamar, donde se te activa cierto mecanismo de creatividad, de innovación, de descubrir nuevas cosas, no solamente en lo económico, también en lo personal. Hay talentos o virtudes que tenemos que uno puede descubrir en ciertos momentos, que si no están tapados. Pero la mujer se transforma en una especie de empresaria después de que trabaja, después de que ocurre esto, ¿no? Ahora vemos que el Señor es experto en esto. A Dios le gusta que de 2 panes y 5 panes y ¿cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces, o 5 peces y 2 panes, o bueno, 4 y 3, lo mismo. De eso poquito, que venía un niño diciendo, acá tengo unos panes, y muchos decían, eso no sirve para nada, Dios dijo, vení vos. Y con esos 5 panes y 2 peces, o sea, 7 en total, le dio a 5.000 o más de, no sé, miles de personas, ¿no? 5.000 hombres, o sea, era una cantidad increíble. Yo no sé por qué la Biblia dice 5.000 hombres, sin contar las mujeres, porque el hombre comía más, dicen, o comía menos, no sé, por las dudas no digo. La cuestión era que eran muchos, ¿no? Y Dios lo multiplicó, o sea que rompió los parámetros de la razonabilidad. Cuando uno piensa en razonabilidad, uno analiza ciertas situaciones y las ve fríamente, ¿no? Aquellos que estudian management o saben de analizar una situación determinada, de un pronóstico financiero determinado, de una situación de contexto, ¿no? De entorno, de analizar cómo viene la cosa afuera, ¿no? Y uno empieza a decir, no, hay pocas probabilidades. De hecho, es 1 en 1000, ¿no? Y te tiran probabilidades, ¿no? La probabilidad es que vos zafes de esta es 0,0001. Y ahí es donde actúa la fe. En ese ahí se glorifica el Señor. Y acá viene algo tremendo, ¿no? Porque la estrategia que le da el profeta a esta mujer, en medio de la crisis económica, dice, andá y pedí vasijas prestadas a todos tus vecinos. No le dice, no le dice que le explique qué es lo que va a pasar, solamente le pide que vaya a pedir vasijas y le dice el profeta, pedí muchas. Primero que estén vacías, obviamente, ¿no? Porque si no nadie te va a dar el aceite, obviamente si le decís, dame una vasija llena, no te la daban. Porque había escasez, entonces el que tenía guardaba. Pero se ve que había muchas vasijas vacías, entonces
la clave para encontrar el negocio, la productividad, la multiplicación, eran las vasijas vacías. Ella pide vasijas vacías y el profeta le dice, no pidas pocas. Y ahí viene la fe, ¿no? ¿Cuántas vasijas tenía que pedir la viuda y sus hijos, ¿no? Suponete que los hijos, ¿cómo se llamaban? No dice, ¿no? Pepe y Juan. Bueno, Juan y Pepe van a la vecina, doña Tota, le dice, doña Tota, ¿me da vasijas para mi mami, mi vieja? Y la vecina le dice, ¿cuántas querés, mi amor? Todas. No, pero ¿cuántas? ¿Cuántas querés? No pocas. ¿Pero cuánto es no pocas? Y ahí empieza la crisis de la fe en la mentalidad. Porque lo que para algunos es poco, para otros es mucho. O lo que para algunos es mucho, para otros es poco. Lo que algunos creen que para salir de determinada situación necesita, uno tiene una idea de lo que necesita. Pero a veces Dios nos quiere dar fe para cambiarnos la manera de pensar. Y lo que a veces creemos que sirve, para Dios no le sirve. Porque Dios está pensando en otra dimensión. Y nosotros le ponemos un tope con nuestra razonabilidad. Y le ponemos tope. Ahora, yo no digo que la fe es 100% irracional. Lo que digo es que a veces la razón no acepta conceptos que van más allá de lo razonable o lo natural. Y le cuesta a Dios entrar de una manera sobrenatural. Significa que ocurra algo de repente que cambie la situación. Y eso es lo que yo quiero para nuestras vidas. Que vivamos una vida sobrenatural como hijos de Dios. La gente te pregunta, ¿y cómo vas a hacer? Mi Dios proveerá. ¿Y cómo vas a salir de esto? Dios va a abrir un camino. Dios me va a dar una estrategia. Voy a pedir a Dios y sé que Dios no me va a fallar. Algo tengo que encontrar porque mi fe, si no tiene obra, se muere. Tengo que vivir una fe práctica, una fe vivencial. No puedo vivir una fe razonable solamente para guardarla en un libro. Tengo que hacer la carne. Cuando uno está en problemas y tiene que aplicar lo que estudió, lo que le dijeron, ahí se da cuenta si la fe es verdadera o es un bluff. Acá en lo económico, pero pasa en todos los órdenes de la vida. El punto está que cuando salen estos muchachos a pedir, no tenían una cifra clara. Ni siquiera sabían qué es lo que iba a pasar. Lo que sabían que tenían que salir a manguear vasijas vacías y todas las que puedan. Así que me imagino que ellos tenían un número, ¿no? Y le iban a pedir. Ahora, yo me imagino que alguien va al banco y le dice al gerente del banco, ¿no? Quiero que me dé plata. Bueno, ¿qué le vas a pedir? No le vas a pedir vasija, pues te sacan rajando, ¿no? Quiero plata. Y el gerente te dice, muy bueno, a ver, déjeme buscar en la computadora. ¿Cómo es su nombre? ¿DNI? Y ya ni siquiera tenés que decir nada y ya el tipo sabe tu nivel de ingreso. ¿Y cómo lo supo? Servicio secreto, ¿no? La cuestión es que cuando vos le decís, quiero plata, y él te dice, ¿cuánto quiere? Mucho. ¿Verdad? Bueno, no sé si uno le dice, quiero mucho. ¿Cuánto mucho? Como 1.000. Cuando no tenés nada, 1.000 pesos es una fortuna, ¿verdad? ¿A alguno te pasó? Cuando no tenés nada, 1.000 pesos. ¡Ah! Ahora, hay otra gente que sin 1.000 pesos, para que cuida coche, ¿verdad? No sé, pero hay gente que vive a otro nivel. Y otros dicen, yo dame, no sé, hoy 100 pesitos, voy hasta alojar y de vuelta. Pero, viste que depende del grado donde uno está de la desesperación, ¿no? Y ahí es cuando la fe tiene que empezar a cambiar los parámetros. Lo que antes para mí era poco, Dios lo transformó. Que uno empieza a crecer en la fe. No, si yo le pedí algo a Dios, quizás cuando yo empiezo a desarrollar mi fe y mi confianza en Dios, empiezo a creer por cosas más grandes. Si yo tenía 10 pesos y ofrendaba una moneda porque decía, esto es porque no me va a alcanzar. Y cuando veo que la fe crece, puedo empezar a confiar en Dios para cosas más grandes. Pedir más de lo que a veces nosotros podemos creer necesario, a veces nos sorprende. Y muchas veces nos ha tocado hacer esto para el reino, para la iglesia. Me acuerdo cuando hacíamos un festival de niños en la ciudad de Mar del Plata y salíamos a pedir
¿no? Algunos que están acá, Gustavo me acompañaba, íbamos juntos a algunos lugares o a otros, íbamos a pedir regalos para los chicos, ¿no? Un año el Señor nos había abierto la puerta del Estadio Mundialista, estábamos orando y le pedimos al Señor que nos muestre en qué lugar, y en la oración vimos el estadio. Lo que no sabíamos es cómo lo íbamos a tener. Pero por milagro de Dios se abrió la puerta y nos dieron gratuitamente el estadio. Pero queríamos darle leche a los chicos también, ¿no? Porque al día niño vienen todos los pibitos y le tenés que dar algo, ¿no? Así que dijimos, hay que darle la leche con el chocolate. Así que íbamos a las casas de empresas lácteas y le decíamos, necesitamos leche. Entonces te decía, ¿cuánta leche quiere? Y para darle leche a 10.000 niños. ¿Cuánto? No, y el tipo me decía, 10.000 niños. Y le digo, por lo menos 2.000 litros de leche. No, 2.000 litros. ¿Sabes cuánto es 2.000 litros? Dice, un camión, 2.000 litros. Bueno, nosotros necesitamos 2.000 litros. El tipo... Todo rebote, no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Hasta que uno me llama y nos dice, sí, mire, le vamos a dar 100 litros. Y ahí mi fe fue probada, ¿no? Entonces yo le digo, si le digo que sí, puede ser, ¿no? Que tomen leche los primeros que llegan y el resto dice, uy, se acabó. Es una técnica, digamos. Hasta aquí llegó mi fe, ¿no? El próximo día el niño venga y vea si llega antes. Entonces los chicos se matan, ¿viste? Para ver quién llega primero. Terrible, no funcionaba. Entonces digo, otra estrategia. Digo, le pongo agua y sale la leche un poquito aguada, digamos. Como Juliana. Y sale un poquito aguada y de repente, 100 litros le doy a 10.000 chicos. Era agua blanquita, pero bueno. Total, el chico se lo tomó rápido así. No, nene, tomalo rápido que... Y imagínate, ¿no? Los pibes te vomitan todo, te dicen esto, qué porquería me dio el Día del Niño. Mirá los cristianos, mirá el Día del Niño que me hicieron pasar, me arruinaron. No daba tampoco. Así que eso pensó mi mente en 30 segundos que tenía que contestarle al tipo por teléfono. Entonces me decía, ¿la quiere o no la quiere? Y yo pensaba, le doy la leche, le doy el agua, le doy a la primera, no. Le digo, no lo quiero. Y después digo, uy, qué tonto. Soy un tarado, me da 100 litros y le digo que no. Me dice, ¿no lo querés? Se lo voy a dar a las otras asociaciones civiles y ellos van a estar muy felices. Digo, déselo a los gatos. No, mentira, no le dije así. Pero lo pensé, digo. Lo pensé. Miserable ahí, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me fui y me puse a orar y estábamos con otro amigo, Miguel también. Y nos pusimos a orar. Y digo, Señor, y si voy le pido, dijo, dame los 99 litros, aunque sea, dame algo. No, el Señor me decía, no afloje, yo te dije, vos necesitas, pedí los 2.000. Exactamente al otro día me llama un empresario y me dice, mire, recibí acá la carta, yo le voy a dar los 2.000 litros. Casi me desmayo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que sea el único que se los dé. Yo quiero ser el único que alimente, que le dé a 2.000 litros a todo, y no quiero compartir ese regalo con nadie. Digo, quédese tranquilo, va a ser el único. Se lo prometo. Pero ahí ya me salió la fe y le digo, bueno, ya que me da la leche, regáleme el chocolate también. Usted es insaciable, y para los chicos. Bueno, así fue. Una vez fui a pedir fuegos artificiales. Fui a una casa ¿no? El papá de Carla sabe esta historia, porque el papá de Carla me ayudó a tirarlos. Así que, cuando voy a la casa, teníamos que hacer un evento para festejar el aniversario de la ciudad, entonces voy a a pedirle con una carta, ¿no? Para el evento, el aniversario, y me dice, muy bien, ¿cuántos fuegos artificiales quiere? Y ahí viene otra vez la pregunta. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? Le pido 3 bombitas, 5 bombitas, gratis, obviamente, ¿no? Pues pagando cualquiera compra. Y se me viene un número, 290. Le digo, 290. ¿Qué? ¿Usted sabe cuánto vale la bomba de fuegos artificiales para tirar 290 bombas? Sí, porque Mastercard hizo un evento y tiró más o menos eso. Y nosotros no podemos ser menos que Mastercard.
El tipo me dice, yo no lo puedo creer. Usted viene acá y quiere que yo le dé 290 bombas gratis. Sí, y quiero sea de 7 pulgadas una, de 9 pulgadas, de 4, de 3. Le di todo el requerimiento para que... Me dice, no sé. ¿Y quién las va a tirar? El papá de Carla, que yo lo conocía. ¿No? Me dice, bueno, está bien, anda a buscarlas. Así que manda la orden. Tenía un galpón donde estaban todos los fuegos. Yo digo, acá explota un fosforito, volamos en 10.000 pedazos. Me fui con el auto, me cargó el auto, no solamente el baúl, era un gol, toda la parte, bajé los asientos, todo lleno de bombas. Así que la llamo a María José, mi amor, si exploto, me fui con el Señor, pero era por esto, por la bomba para el evento, ¿no? Así que yo me iba cantando corito, con el auto lleno de bombas. Decía, Señor, vos sos fiel. Me diste las 290 bombas que te pedí. Y después el Señor me enseñó algunas cosas, ¿no? ¿Por qué me dio 290 y no 295? Obvio, porque pedí 290. ¿Por qué me dio 290 y no 230? Porque pedí 290, pero sos cabeza. O sea que lo que vos pedís te pone un tope. Ah, no lo había pensado. Y es lo que pasa acá. Cuando uno ve esta parábola, o esta enseñanza, o esta historia, dice que cuando se metieron en el... ya se hizo tarde. No. Se metieron en el cuarto, empezaron a llenar las vasijas de aceite y de repente se acabaron las vasijas. Problema, Houston, tenemos un problema, se han acabado las vasijas. Se acabó el aceite. Y ahí yo me imagino a Pepe que yo le hubiera pedido más vasijas. ¿Cómo? Si hubiera pedido más vasijas tendría más aceite, pero como que me quedé corto. ¿Alguna vez te quedaste corto? Yo cuando me fui con las 290 bombas pensaba, ¿no? ¿Y si le hubiera pedido 350? Porque uno ya es insaciable, digamos, ¿no? Era para el Señor, no importa. Pero el punto está en que el tope lo da el receptor, no el dador. El aceite que venía de Dios llenaba todas las vasijas vacías que hubiera o hubiese. No dijo, bueno, sobraron 2 vasijas vacías, bueno, guardalas para después, para el año que viene. No, llenó todas las vasijas y las que no pidieron, no hubo más aceite. O sea que Dios, el límite, el tope de la fe, no lo pone Dios, lo pongo yo. ¿Agarraron? O sea que lo que yo le tengo que pedir a Dios, que aumente mi fe, no que me dé más vasijas, que me aumente mi fe para pedir mejor, para saber qué pedir, cómo pedir y cuándo pedir. Si yo pienso a nivel empresarial, tengo que saber pedirle a Dios que me amplíe la mentalidad para saber cómo moverme, qué pasos dar, hacia dónde ir, porque lo que yo hago le pone un camino a mi futuro. Soy dependiente del camino, yo voy armando un camino de fe. Si yo en mi fe me quedo, no avanza el reino, no avanza mi vida, no avanza mi proyecto, no avanza nada. Y si yo estoy todo el día ahí, solamente tengo un poquito de aceite, no lo voy a gastar, guardalo ahí, que no se evapore, tapalo, toma un poquito de aceite. ¿Entendés? La mentalidad mediocre, escasa, limitada. Voy a morir así, a no ser que yo le crea al Señor y empiece a obedecer al Señor, porque la primera clave que vemos para una mentalidad ilimitada es la obediencia. Sin obediencia no hay ruptura de límites. Lo segundo es declarar la fe de Dios. Comenzar a declarar las palabras de Dios. Si Dios dice que va a proveer, va a proveer. Si yo creo en el Señor y declaro con una actitud de fe, las puertas se van a abrir. Ya se me acabó el tiempo, pero en cantidad de veces le he dado cosas al Señor que Él me ha pedido, u ofrendas o cosas al Señor. Y Dios me bendijo terriblemente a lo largo de toda la vida, pero porque en un momento le crees a Dios. Ahora, si das sin fe y por miedo, mejor no des, porque te vas a amargar. Y al final le regalé eso a ese tipo y ese le anda tirando por ahí y yo que, viste, te hace mal. Pero cuando uno le cree a Dios y le obedece al Señor, despegás sin límites, ¿no? Hasta el infinito y más allá, dijo un profeta. Y por último, la mujer
empieza a generar esto de pagar todas las deudas, amén, gloria a Dios, y generar un negocio que le iba a traer sustento a ella y a sus hijos, ¿no? Ahora, yo le pido a Dios ideas, revelación, pero también le digo al Señor que no nos deje quedarnos en... Miren, la vasija es símbolo de lo material y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. La vasija tiene tope, el aceite no tiene tope. O sea que el tope al mover de Dios y al Espíritu de Dios se lo ponemos nosotros como iglesia. ¿Cuál es el tope de llegar alto? Nosotros, porque Dios no tiene límites. Estamos agradecidos que el Señor nos trajo a este lugar, pero Dios no tiene límites. Dios, si lo queremos asustar a Dios, nunca lo vamos a hacer. Dios quiere bendecirnos, pero para eso nos pide obediencia y nos prueba. Y del momento de prueba vamos a salir a lo ilimitado. ¿Qué te quiero decir esto? Que cuando perdés una situación que vos decís, de esta no voy a poder sobresalir, no voy a poder sobrellevarla, es cuando recibís el aceite sobrenatural del Espíritu Santo y te transformás en alguien que no depende de su nivel natural, sino de sus fuerzas y su poder sobrenatural. ¿Amén? Así que, ¿qué podemos pensar? Que pueden venir malas noticias, que la gente puede decir, esto va a andar mal, que no vamos a alcanzar. El otro día vi un programa, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes. Yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia va a llegar a fin de mes y va a tener hasta que sobre y abunde. Y declarar con nuestra palabra que nos va a ir bien. Dice la Biblia, decile al justo que le irá bien, ninguno va a mendigar pan. Decile a tu alma, no temas porque Dios nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Decile a tus circunstancias que te rodean, basta de pronosticarme un desastre porque tengo un Dios que no tiene límites y Dios me va a bendecir. Amén. Nos va a bendecir el Señor. En la tierra de Egipto había oscuridad, pero en las casas de los hijos de Dios había luz. Y yo creo en esa palabra, creo en la promesa del Señor que dice, nada te va a faltar, yo soy tu pastor. Y nos vamos a levantar en fe creyendo y por la fe vamos a recibir bendiciones en todas las áreas de la vida, porque lo material es nada frente a todo lo que Dios quiere darnos. Amén. ¿Cómo salimos del punto límite? Bueno, la primera es con una oración de entrega, de consagración, de sujetar nuestra mentalidad a la mentalidad de Dios, de decir, Señor, yo me creo que sé las cosas, pero no sé nada, quiero recibir de vos tus pensamientos. La Biblia dice por ahí en Isaías, los pensamientos de Dios no son los míos y los caminos de Dios no son los míos, son mucho más altos los de Dios. O sea que Dios a veces tiene cosas maravillosas que yo quiero recibir. ¿Te animás a pedir ese tipo de oración al Señor? Capaz que alguno me dice, no, déjame decir que estoy tranqui. Está bien. Acá no se juzga a nadie. Pero capaz que hay algún loco de fe que dice, Señor, quiero pasar al próximo nivel. Ojo que vas a ser probado. No importa, si estoy en tus manos, yo sé que me va a ir bien. Y tu vida, tu ministerio, tu familia, tu empresa, todo lo tuyo va a ser bendecido y multiplicado por Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella no vuelve vacía. Porque para vos no es nada lo que para nosotros es mucho, Señor. Porque vos movés un dedo, Señor, y lo que para este mundo es glorioso, desaparece. Señor, yo sé que algunos hemos pasado por diferentes pruebas en este tiempo. Porque lo que pasa en el mundo, el sol sale sobre justos e injustos. Pero la diferencia es que tenemos al Padre de la gloria, que nos ha sido dada una fe como herencia. Y una fe que es un don de Dios para llamar las cosas que no son como si fueran. Lo cual es locura.
Pero también es locura seguir haciendo lo mismo y esperar otra cosa. Que hoy podamos levantarnos a soñar grandes sueños, Señor. A levantarnos a hacer grandes obras por la humanidad. A generar soluciones para esta sociedad y para este mundo. A comenzar proyectos innovadores, desafiantes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, para tu reino, para tu gloria. Porque cuando somos bendecidos, tu nombre va a ser levantado, Señor. Y yo te pido, Señor, pasar de una mentalidad limitada a una mentalidad sin límite. Y yo te pido, Señor, que hoy pueda creer en tu palabra y no en las circunstancias. La mujer creyó al profeta y nunca más fue la misma. Yo te invito a que te pongas de pie y le digas al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Yo estoy dispuesta a caminar más allá de lo que ven mis ojos. Estoy dispuesto a soñar. Estoy dispuesto a creer, a crecer. Y aún en medio de la crisis, ver la oportunidad. Porque sé que para vos todo es posible, Señor. Señor, te bendigo. Bendigo la obra de tus manos. Bendigo tu casa, tu iglesia. Y yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de tus hijos que hoy está aquí, creyéndote a vos, Señor. Por un nuevo nivel de fe. En su vida personal, en su ministerio, en su obra, en su casa, en su trabajo. Yo te pido que le multipliques, Señor. Señor, que mires esas manos y que reciban dones de tu Espíritu, Señor. Don de fe, don de milagros, Señor. Señor, dones que rompan limitaciones. Porque una palabra de fe detiene el accionar de las tinieblas. Y tu iglesia se levanta en fe, declarando que vos sos nuestro proveedor, pero también sos el que abre ríos en el desierto y caminos en la soledad. Porque vos sos todopoderoso, Señor. Señor, bendecí a aquellos que hoy entregan su corazón a vos. Señor, que nada los detenga, que nada los detenga, que nada los detenga, ninguna situación límite. Y si vos estás pasando en este mismo instante por ese límite que te dice no vas a salir de acá, no vas a poder, en el nombre del Señor, Dios es tu proveedor, Dios es tu fuente, Dios es tu recurso, Dios es tu aliento. Vas a salir adelante porque el que pelea por vos es el Todopoderoso. No vas a quedarte a mitad camino, no vas a detenerte en la mitad de la obra. Vas a terminar lo que empezaste, vas a lograr el objetivo que Dios te puso en el corazón. Vas a seguir hasta el último minuto obedeciendo a tu Creador y vas a ver que nunca va a faltar el aceite, nunca va a faltar el aceite, porque una vasija vacía debe ser llena, un corazón hambriento va a ser lleno, una persona dispuesta va a recibir de Dios, alguien que le crea al Dios Todopoderoso va a recibir el milagro. Recibí el milagro del Señor en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu cuerpo, recibí sanidad, recibí poder de Dios. Señor, como iglesia pasamos hoy del punto limitado a lo ilimitado, Señor. Aceptamos tu desafío para nosotros, nuestros hijos, nuestros futuros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, gracias, Dios.
que no entendemos hoy, lo entenderemos más tarde. Lo que hoy no podemos ver, lo vamos a ver después. Confiemos, confiemos, confiemos. Confiemos en el Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga mucho. Que tengas un mes de abril poderoso, bendecido.